Hola maestras, maestros y seguidores del canal de metodología de investigación paso a paso. El día de hoy hago un video que voy a usar para mis dos canales, mi canal educativo y mi canal de metodología de investigación, donde enseño paso a paso algunos tutoriales sobre cómo realizar un proceso investigativo. Entonces, primero que nada quiero compartirte lo siguiente. La estructura de un artículo científico está basado en las siglas IMRIT, las cuales significan introducción, método, resultados o discusión. Es decir, cuando tú estás escribiendo un artículo de divulgación científica, introduces, luego compartes el método, compartes los resultados y al final hacemos la discusión de los mismos. Eso solamente lo quería compartir como estructura general. Entonces, ¿cuál artículo te voy a compartir? Este artículo que hice ya hace casi más de medio año habla del análisis con minería de datos del marco curricular y el plan de estudios 2022 de educación básica. Para los para los que no conocen el plan de estudios 2022, ya que en el canal de metodología de investigación paso a paso me siguen en diversos países, es un modelo educativo que ha tenido diferentes cambios. Hemos tenido versiones en el 2021, a principios del 2022, otra a mediados de 2022 y una final que se publicó en la Federación en diciembre de 2022. Entonces ha tenido una evolución este marco curricular y plan de estudios 2022, y en su momento, si no me equivoco, yo agarré la segunda versión para hacer una investigación que se llama análisis con minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Estuve trabajando el que se llama text mining, minería de texto, para ver algunas particularidades de esta nueva escuela mexicana. Entonces, te quiero compartir, por lo tanto, cómo fue el proceso de elaboración de este artículo, por si te puede servir cuando quieras presentar tus resultados de un artículo similar, en este caso donde utilices minería de texto. Mi nombre es Ulises Alejandro Duarte Velázquez, trabajo en la Universidad Vasco de Quiroga y aquí está mi correo de la universidad por si tienes alguna duda de este artículo, el cual, como les dije, fue enviado el 11, fue publicado como tal el 29 de junio del 2022, y aquí están las referencias estilo APA por si deseas citarlo. Entonces vamos a ver de qué trata esto. Primero te comparto, te voy a leer brevemente rápido el resumen. El resumen también técnicamente es vamos a llamarlo la síntesis del artículo con una estructura donde presentas por qué es un problema de investigación, el método de estudio, además de los resultados que has obtenido. Mira, aquí lo presenté yo de esta manera. La educación debería estar pautada por una ruta clara de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Esta ruta tendría el objetivo de garantizar una educación de calidad y bienestar en la sociedad, por lo que México tiene la necesidad de establecer un nuevo marco curricular a favor de niñas, niños y adolescentes que viven en situaciones de desigualdad en la educación básica, en especial en la pandemia de COVID. Si te estás dando cuenta, esto es como una pequeña introducción al tema, hago una referencia de la importancia del tema. Entonces, luego hablo del propósito. El propósito de este estudio fue analizar el documento de propuesta, marco curricular y plan de estudios 2022. Hablo que es un documento de propuesta, que todavía no era, digamos, la versión final, pero se me hace interesante encontrarlo, para encontrar aquellos elementos centrales que lo componen y así establecer una comparación con sus predecesores. Aprendizaje clave para la educación integral 2017 y 2011 en educación básica. Aquí ya marco el propósito de este estudio que se realizó. Vuelvo a repetir, cuando vayas a hacer un resumen, un artículo científico, establece una pequeña introducción a la temática, por qué es importante, luego escribe el propósito y posteriormente continuamos con qué son el método. La comparación fue realizada con minería de texto utilizando RStudio. Aquí voy a comenzar a hablar del método que se utilizó para realizar este estudio, ¿ok? Entonces,
Utilicé el software RStudio, el cual con ciertos comandos de programación me ayudó a trabajar esto. Se trabajaron diversos paquetes como lo es Quanteda, Tidyverse, Word2Vec. Se construyó el corpus de los 3 modelos educativos más recientes de México. El corpus, estoy hablando que se tomaron los 3 documentos, que es la propuesta del Plan de Estudios 2022, el Plan de Estudios 2017 y el Plan de Estudios 2011, para hacer una comparativa, no solamente a través de la lectura, sino de una comparativa de la minería de textos. El texto se procesó para ejecutar diversos análisis con métodos supervisados y no supervisados. Esto, digamos, es el lenguaje de minería de textos. Y ya que explico de qué trata el método, comienzo a compartir de manera breve los resultados. Los resultados mediante el proceso de texto arrojan marcadas diferencias semánticas y estilométricas. En el 2011 se centra en la disciplina, el 2017 está marcado por competencias y eficiencia, finalmente el 2022 subraya el desarrollo de la comunidad buscando trascender la disciplina con un impulso mayor de inclusión y de bienestar en la población desigual. Entonces, esos fueron los resultados de manera breve. Te comparto nuevamente, cuando vayas a hacer un resumen de un artículo, establece de manera breve la introducción, porque es importante el tema de estudio, comparte los propósitos, comparte el método que estás usando y finalmente comparte los resultados, y así tendríamos el modelo de investigación, al menos en lo que corresponde a minería. Perdón, al resumen. Aquí te dejo también, si quieres descargar, en la descripción del video vas a tener el enlace para que descargues este artículo, que como te digo, la intención es doble para mi canal educativo, por si los maestras y maestros quieren conocer más sobre el modelo educativo 2022, pero sobre todo también para los que están haciendo un artículo tengan alguna idea de cómo se escribe un artículo. Aquí está el abstract. El abstract simplemente es la traducción a inglés, y también tengo mis palabras clave o mis keywords. Las tengo en español y las tengo en inglés. Es muy importante reconocer que todas las revistas tendrán propiamente su propio esquema de plantilla. Puedes descargar la plantilla de la revista para que se te facilite más la escritura. Aquí ya comienzo a hablar de la introducción, ¿no? En la actualidad, la información crece a ritmos acelerados. Diversas estimaciones indican que el 80% de esta información son textos. Aquí lo importante cuando estés escribiendo de manera académica es que utilices de cierta manera algunas citas. Mira, aquí te pongo 3 citas que le den fortaleza a los textos que tú estás desarrollando. Es decir, escribir con manera académica, céntrate en 2-3 ideas, y esas 2-3 ideas de preferencia ponles en especial atención en darles un soporte a través de una cita. Voy a leer tal vez algunos textos y vamos a darle. En la actualidad la información, eso ya lo mencioné, por lo que analizar grandes cantidades de información ha llevado a la minería de datos a ser una herramienta útil para acotarla. La minería de texto es un conjunto de técnicas estadísticas desarrolladas para analizar la información escrita y tiene diversas aplicaciones, desde lo más simple, que es el conteo de palabras, hasta técnicas complejas como son vinculación entre palabras, creación de filtros de correos spam, análisis de sentimiento, tendencias, etc. La minería de textos, por ende, tiene su origen en la inteligencia artificial, la estadística, la gestión de bases de datos, cuyo propósito es procesar textos con varios algoritmos estadísticos. Lo primero que quise hacer en este artículo fue hablar de lo que viene siendo las potencialidades de la minería de datos, y me fui enfocando al text mining, a la minería de texto, ¿ok? En este proceso se realiza comúnmente a través del procesamiento del lenguaje natural. Natural Processing, ¿cómo se dice en inglés? Pero es PNL por sus siglas en inglés. Natural Processing Language, algo así. Espero no equivocarme. ¿Qué es la forma? Mi pronunciación en inglés, perdón. Pero bueno, es lo que no importa. Estamos aquí en español latino y hay que trabajarlo. ¿Qué es la forma en que una máquina se comunica con un humano mediante inteligencia artificial? Por lo que se requiere una computadora en interacción con un humano.
Entonces, queda claro que yo iba a trabajar minería de texto y la importancia de utilizar la inteligencia artificial para hacer esta comparación de estos tres textos. La minería de texto se ha utilizado en diversas áreas de conocimiento como la política, la psicología y la medicina. Esta última tenemos el ejemplo de un análisis de comportamiento de pacientes en foros de bebidas alcohólicas mediante un marco semántico basado en procesamiento natural del lenguaje, Word2Vec, para crear un modelado de temas con distribución latente de direct, no sé pronunciarlo, por sus siglas en inglés, mediante la extracción de palabras de similitud y coseno. Es decir, hay un lenguaje de cierta manera que a través de las matemáticas y del procesamiento natural del lenguaje te ayuda a generar modelados, distribuciones de lo que viene siendo un texto, maestras, maestros, investigadores e investigadoras. Recuerden la importancia, miren, aquí hay dos citas que me le dan otra vez firmeza a estos dos párrafos que estoy escribiendo. Y luego sigo, las primeras aplicaciones de la minería de texto datan desde 1980. Aquí pongo una ¿cómo se llama? Una cita. En la investigación no aplicada se usa, por ejemplo, en la educación. El objetivo es minar datos educativos como disciplina emergente para comprender mejor los procesos de enseñanza-aprendizaje en temas de deserción académica bajo rendimiento educativo. Entonces, aquí ya como es un tema educativo, busqué información que me hablara de la minería de textos, especialmente aplicada a la educación. Y aquí encontré estos autores que me dieron esta información sobre educación. Entonces vamos viendo. Es por ello que el presente artículo busca llevar el procesamiento del lenguaje natural con la minería de textos a comprender los documentos normativos de la educación mexicana con una comparación de minería de datos educativos. Dejando bien claro que, por ejemplo, la minería de texto es muy usada en foros, pero yo la quiero usar en esta cuestión educativa. Y si se fijan, siempre estoy buscando darle fortaleza a cada uno de mis párrafos argumentativos con diferentes citas textuales que me permiten dar certeza de lo que estoy escribiendo a través de un lenguaje académico. Y vamos a seguir leyendo. Aunado a lo anterior, en México y el mundo se vive la pospandemia, ocasionada por el virus SARS-CoV o COVID. Las escuelas migraron de un modelo presencial a un modelo de educación a distancia para sortear los problemas. Esto sin duda agudizó diversos problemas educativos, afectando a más del 90% de la población estudiantil mundial, con una pérdida de logro de aprendizaje. Esto es muy importante, ya estoy buscando justificar por qué es importante la investigación. Con una pérdida de logro de aprendizajes específica o general del conocimiento de leyes o reversiones del proceso académico, la pérdida estimada es de 0.6 años de escolaridad, es decir, que se perdió alrededor de medio año de escolaridad, afectando de manera considerable a personas en desventaja social, específicamente a los países más pobres como México, donde más de 700,000 estudiantes de entre los 3 y 29 años no terminaron el ciclo escolar 2019-2020 y el ciclo escolar 2020-2021, 5.2 millones. Aquí establecimos algunos datos que van dando, digamos, por qué es importante la investigación. Este ya es un párrafo de cierta manera interpretativo. Lo anterior, frente al marco de una nueva escuela mexicana, invita a las personas interesadas en la educación de excelencia y de calidad a desarrollar una mejor comprensión de los textos que rigen la educación, que se comprenda de mejor manera estos textos que se están actualmente estudiando para la nueva escuela mexicana. Se buscan nuevas formas de comprensión apoyadas en la inteligencia artificial para potenciar la comprensión humana. Tú puedes agarrar de cierta manera un texto y ese texto comenzarlo tú a descifrar, a escribirlo a través de un resumen, de una síntesis, pero también sería muy importante, o al menos desde mi perspectiva, con el aprovechamiento de la tecnología, de la inteligencia artificial, generar una comprensión más allá del simple ojo humano o reflexivo y que también tendría a ser más subjetiva que subjetiva. Para ello, los patrones pedagógicos que se establecen en los diferentes documentos normativos ayudarán a descubrir la ideología más amplia que forma parte de un modelo educativo. Entender que toda escuela tiene un modelo educativo. El modelo educativo en ese tiempo, en el 2022, que aún estaba en desarrollo, actualmente ya está publicado, inició su proceso de construcción en julio de 2021 con 260 personas de 24 instituciones, dependencias gubernamentales.
Ellos generaron alrededor de muchas reuniones de trabajo virtuales y presenciales, lo que dio como resultado el marco curricular y plan de estudios y 15 programas de estudios, de acuerdo al comunicado de la SEP. Cabe mencionar que aunque existen análisis de modelo educativo 2017 como Flores, Martínez y Géñez, el nuevo modelo educativo que regirá la escuela mexicana no cuenta con análisis profundos. Yo, en este punto, si te estás dando cuenta, estoy mencionando la ausencia, la ausencia de conocimiento en un área específica del saber humano o de la investigación. Entonces, solo existe un proceso de análisis por parte del gobierno mexicano dirigido por Marx Arriaga Navarro, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, que consistió en realizar asambleas con docentes de forma presencial y transmisión a través de redes sociales. Asimismo, llenaron formularios de consulta por parte de docentes entre el 31 al 25 de marzo de 2022. Ese proceso de análisis realmente no fue compartido con los docentes, entonces sigo mostrando por qué es importante el análisis, cuáles son las ausencias de conocimiento o los vacíos de conocimiento que este esfuerzo de investigación puede llenar. La educación tiene una tendencia a la adaptación del sistema educativo, a la globalización económica, término que se ha convertido en movilizador del esfuerzo social económico. Pero ¿dónde comenzaron las reformas educativas? Esto comienzo a hablar porque hay reformas educativas viviéndose en muchas partes del mundo y en especial en mi país, México. Estas se iniciaron de manera más clara cuando los países buscaban una visión de cómo deberían ser las sociedades después de la segunda posguerra mundial. O sea, las reformas educativas siempre han sido en Latinoamérica, en todo el mundo, entonces no tenemos que asustarnos de ello. Sin duda alguna, las nuevas reformas educativas que surjan deberán estar marcadas por la visión de la pospandemia. Sí, yo menciono que si antes las visiones de la educación tuvieron un gran cambio por la posguerra, ahora tendrán que tenerla por la pospandemia, para que no tome por sorpresa al sistema educativo con situaciones similares y evitar pérdidas de aprendizaje que se mencionaron en párrafos anteriores. Aquí continúo. En México, la igualdad de oportunidades educativas conlleva a desarrollar cambios en los modelos educativos, buscando la respuesta: ¿cuál es la mejor propuesta curricular para esta segunda década del siglo XXI? Esta respuesta debería estar marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en específico el objetivo número 4, que es garantizar la educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje. O sea, menciono qué es lo que tiene que ver con esta educación. Y vamos a continuar. Aunque también podemos encontrar un sistema educativo con resultados excelentes en la OCDE, como China, que es el país con mejores resultados en PISA, con un sistema educativo que se ha caracterizado por el adoctrinamiento político y que a su vez tuvo una reforma educativa de acuerdo a Lu y Jun 2022. Este sistema se caracteriza por el aprendizaje entre pares maestro-maestro mediante la colaboración para que los docentes de menos experiencia aprendan de los mayores con mayor experiencia. Asimismo, es necesario el apoyo de escuelas desfavorecidas, apoyo para favorecer las salidas de enseñanza, liderazgo mediante programas de desarrollo profesional, promoción de ambientes de aprendizaje y relaciones positivas. Vuelvo a decir, lo importante cuando estás escribiendo es dar, de cierta manera, fortaleza a lo que escribes con diferentes citas, estilo APA, parafraseando, etcétera, etcétera. Otro país reconocido por su buen sistema educativo es Singapur. Aquí comienzo a hablar países que están, digamos, en el top educativo para empezar a hablar de mi país, México. Estudios de Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, mencionan que los estudiantes de Singapur se preocupan por las malas calificaciones más que por el promedio del resto de los países pertenecientes a la OCDE. Además, aquí me pongo ya una cita en inglés que más o menos dice que desde 1965 hay una ideología de meritocracia que tiene que ver con el gobierno. Aquí lo vuelvo a parafrasear, donde para la meritocracia, para que la meritocracia, funcione, requiere un principio de no discriminación. Así las recompensas se establecen en función al talento y la calificación de las personas. Es decir, el sistema de Singapur es un poco más meritocrático a diferencia del de nosotros.
además de ser un sistema educativo donde el trabajo por proyectos creado por los alumnos termina cuando estos comparten sus productos en comunidad. Aquí es muy importante, quise remarcar esta información porque la nueva escuela mexicana habla mucho de la comunidad. Otro factor de éxito en Singapur es que reclutan y capacitan a buenos docentes con inversión en su formación, impulso, liderazgo escolar, altos estándares para los docentes futuros, así como evaluaciones anuales. Lógico, una educación que invierte seguramente tendrá buenos resultados. Otro país que quise mencionar por su gran calidad educativa es Finlandia. Finalmente, es obligación de Finlandia como un sistema educativo de excelencia cuando la intención de México es desarrollar un marco curricular que rija a los próximos años, comparar pues con Finlandia. Algo que destaca en este país es que dicha educación se basa en la confianza y la responsabilidad, buscando asegurar la calidad con apoyo y no con control administrativo. En México se trabaja mucho este rigor administrativo. Con una escuela como comunidad de aprendizaje, volvemos a ver la comunidad de aprendizaje, un elemento que la nueva escuela mexicana está buscando. Evaluación de estudiantes con base a su progreso individual y no con indicadores estadísticos. Muchos países se basan en su estadística para dar una información. De igual manera, México busca como principio desarrollar el aprendizaje desde la comunidad. Repito, México en su plan de estudios 2022 busca este aprendizaje desde la comunidad. El sistema educativo de dicho país es descentralizado, por lo cual la autonomía curricular es muy fomentada para el docente, escuela y municipio. Tiene pilares claros en un currículo basado en estándares, docentes altamente capacitados, además de una educación basada en equidad y inclusión. Inclusive cito a Andere, que es un escritor mexicano, investigador, Eduardo Andere. Entonces, aquí podemos ver cómo de cierta manera vamos poniendo en contexto, en introducción, la importancia del tema, algunos datos que nos pueden ayudar. Y vamos a continuar. Otro tema está ligado a la nueva escuela mexicana, es que el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en este país es AMLO, simplemente es por por su conjunción de sus primeras letras, ha hecho aseveraciones sobre la privatización de la educación, donde la privatización de la educación es una política que corre riesgo de socavar la equidad y cuyos supuestos beneficios en términos de eficiencia o mejoras de calidad no se ha probado empírica y rigurosamente a nivel mundial. Aquí está la cita que menciona eso. También existe una idea sobre el neoliberalismo. A dicha corriente el gobierno de México lo considera como un régimen de corrupción. Tomando en cuenta la visión política, se puede decir de manera breve que el neoliberalismo se desarrolló durante la década de 1950, pero comenzó a tener relevancia en las políticas públicas en la década de 1970. Las cuales se basan en la privatización de activos tradicionalmente públicos. En mi país, México, los maestros y los maestros saben muy claro que hay una tendencia a descalificar ciertas cosas utilizando la palabra neoliberal. Ya que escribí toda esta parte introductoria, en este punto menciono los acuerdos, ¿no? Los propósitos, perdón. Y aquí está propósito número 1 y el propósito es obtener un modelado de temas del marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica en México, el modelado de temas de la 2017 y modelado de temas 2011 y reconocer los términos más importantes de cada uno con técnicas como es WordFees, Word Embedding o TF-IDF. Ahorita vamos a hablar ya del método, ¿no? Cuando ya realicé, investigadora, cuando ya realizas esta parte de la introducción, es el momento de hablar del método de investigación. Y vamos a hablar del método de investigación, que técnicamente es platicar cómo realizaste paso a paso tu proceso de investigación para llegar a los hallazgos o resultados que tú aseveras. Entonces, aquí ya voy a empezar a hablar del método, que es lo que más me apasiona después de ser docente. Analizar datos creo que es muy divertido. Entonces vamos a continuar con este video. El tema consiste en hacer un análisis cuantitativo de texto con el fin de comparar las propuestas educativas de los últimos 15 años en México. Si se checa, no es un análisis cualitativo, es un análisis cuantitativo. Hay análisis cuantitativo de texto, pero también hay análisis cualitativo de texto. En esta ocasión hice un análisis cuantitativo de texto de los últimos 15 años en México, desde los documentos rectores que son el marco curricular, un modelo 2022,
el modelo educativo 2011 y el modelo educativo 2017 del documento que estaba en ese presente. De esta manera se pretende ampliar el conocimiento que se puede generar en un conjunto que se genera, con la lectura reflexiva y poner en el contexto de la educación en México las diferencias y similitudes que existen entre los últimos 3 modelos educativos, buscar cuáles son sus diferencias, cuáles son sus similitudes de los modelos educativos. El QTA, por sus siglas en inglés, o el análisis cuantitativo de texto, permite realizar procesos de análisis sistemáticos de colección de textos de manera automática, lo cual ayuda a obtener diversas manifestaciones de la estructura de estos. Sin embargo, los métodos automatizados nunca reemplazarán la lectura cuidadosa y la comprensión reflexiva. Simplemente, es decir, podemos combinar ambas visiones. De manera sintética, cuando se realiza minería de texto, se recolectan documentos y se construye lo que se llama el corpus de análisis. En este caso, el corpus de análisis son los 3 documentos que menciono. La propuesta en ese tiempo del Plan 2022, el Plan de Estudios 2011 y el 2017. Pero estos me deben de ayudar, estos corpus, a cumplir los objetivos de la investigación. Así se toma la decisión de hacer un proceso analítico mediante word scores, puntuaciones que se le dan a las palabras, con un método de aprendizaje supervisado. Hay aprendizaje no supervisado, aprendizaje supervisado en la minería de texto, que compara las frecuencias relativas de palabras utilizadas en textos de referencia, o mediante WordFees basado en el aprendizaje no supervisado, que analiza frecuencias de palabras mediante la distribución de Poisson y el uso de un algoritmo de maximación de probabilidad. La clasificación de documentos se puede realizar cuando se conocen las categorías, como lo es el caso de uso de diccionarios, donde hay ejemplos claros que se usan para realizar análisis de sentimiento. Aquí técnicamente estoy hablando que es en palabras, intentando hacer palabras más claras, ¿no? Entonces, el procesamiento. ¿Cómo vamos a procesar o cómo se procesaron estos 3 documentos de la nueva escuela mexicana del Plan de Estudios 2011 y 2017? Se desarrolló en las siguientes fases, que fue la limpieza de los documentos. Cuando hablo de limpieza de documentos, técnicamente lo que hice fue quitar, digamos, las notas al pie y algunos títulos y el índice que inflaban el texto con palabras, digamos, que no me servían. Calcular la estilometría, calcular el TF-IDF, hice un modelado de temas, hice WordFees y también utilizamos Glove. Entonces son las 5 cosas que se hicieron para encontrar esto, donde se realizaron los cálculos con una computadora con las siguientes características: Intel Core i5, un CPU, 8 de memoria DDR, ejecutando el lenguaje de programación en RStudio en ese tiempo en su versión 1.4.17.17. Entonces presento todo el procedimiento, presento el método de investigación y ahora sí voy a compartir cada una de las fases. La fase 1, voy a compartirles cómo fue la fase 1 para llegar a la conclusión de este artículo. Para la limpieza y el preprocesamiento del corpus se descargaron los documentos de las páginas oficiales. Posteriormente, mediante una limpieza manual, sí utilicé trabajo manual, se quitaron imágenes. Las imágenes me estorbaban. Estoy diciendo que este corpus de documentos había que limpiarlo. Citas al pie para dejar de manera exclusiva solamente el texto de los 3 documentos. En RStudio se trabajaron con las siguientes paqueterías que son, en este caso, Tabulizer, Tidyverse, PDF Tools y TidyText. Estas paqueterías me ayudaron también a lo que viene siendo la limpieza de documentos. Y con estos 3, y con este comando, ¿qué sucede? Se extrae el texto de un PDF. Después de la limpieza, para limpiar de mejor manera el texto, se procedió con el siguiente lenguaje de programación en RStudio, con cada uno de los documentos del corpus, con la intención de tokenizar los términos. Tokenizar los términos es separar las palabras en pocas palabras, óigame. Estar separando cada uno de los términos en pocas palabras. Creo que se escucha mejor así. Además de eliminar las palabras vacías en español, dichas palabras son las más comunes en un idioma. Remover guiones, números, puntuaciones, dejar solamente palabras con más de 2 caracteres o letras y convertir el término SARS-CoV en COVID, ya que aparecía mucho en el 22, ya que se podría perder en el análisis por ser un bigrama. Esta conversión se realizó solamente en el documento 22.
Hice esta conversión porque me aparecían los dos términos, entonces los quise unir al ser bigrama para hacerle un solo término que fuera COVID y ayudar a la limpieza del texto. Aquí está el lenguaje que se utilizó para programar y ahora sí nos vamos a cómo se hizo la estilometría. Aquí estoy platicándote cómo se llevó a cabo el proceso de análisis. Para el análisis exploratorio se ejecutó un lenguaje de programación que ayuda a obtener la estilometría de los documentos, para la cual se cargaron las paqueterías de UDPy, Tidyverse con un modelo de Spanish Ancora, el cual es un conjunto de capas en español con 400,000 palabras para extraer la estilometría de los documentos y analizar. ¿Qué es la estilometría? La estilometría me permite conocer dentro de un documento cuántas palabras usan diferentes, cuáles son verbos, cuáles son adjetivos, etcétera, etcétera. Entonces ahí utilizamos y aquí está como cargué UDPy, Tidyverse y se corrió todo esto. Luego viene el cálculo del TF y IDF. Una vez realizado el procesamiento y limpieza, se comenzó a trabajar con el texto y el segundo cálculo ejecutado fue para obtener la frecuencia del término, frecuencia invertida del documento. Estamos hablando que el TF y IDF busca encontrar las palabras más representativas de cada documento que no son tan repetidas entre los documentos, por así decirlo. Con unigramas, el cual es un método de investigación en el procesamiento del lenguaje natural. Y aquí viene la fórmula que utiliza. Aquí está, esta es una fórmula que utiliza. También se realizó el mismo proceso con bigramas, el cual es un proceso que no se usa solamente en una palabra, sino la combinación de dos palabras en los documentos. En ambos casos se obtiene la siguiente secuencia: unigramas y bigramas. Maestras, maestros, no tenía rato que no cambiaba la pantalla, y yo acá mostrando en la pantalla, una disculpa. Pero miren, esto fue lo que estuve mostrando y ustedes pueden después descargarlo sin ningún problema. Ahora me voy al modelado de temas. ¿Qué es el modelado de temas? Crear el modelado de temas se utiliza la asignación latente de DILEX, no la sé pronunciar esta palabra, una disculpa, el cual es un modelo estadístico que permite descubrir temas del corpus del documento 2022-2017, la cual ayuda a conocer la estructura semántica oculta en los textos analizados. Para ello, también puse una cita que está bastante interesante, que ya no la quise traducir, pero habla técnicamente de cuestiones matemáticas, multinomiales, de las dimensiones, cuántas dimensiones iba a solicitar, etcétera, etcétera. El modelado de temas se vale del aprendizaje automático, donde el procesamiento del lenguaje natural aprovecha la presencia de datos en textos para las computadoras comprendan las palabras y aprendan el patrón de datos. Para dicho proceso se utilizó el siguiente paquetería, que fue el Topic Models, modelado de temas, TM, TidyText, ggplot2 y dplyr, con la siguiente secuencia. Y está toda la secuencia. Es decir, esta secuencia, si tú la llegas a correr, te puede ayudar para hacer el mismo proceso. Con esta secuencia se obtienen valores beta que sirven para calcular la probabilidad de que un término sea parte de un tópico o tema. Otro aspecto del algoritmo de la LDA es asignar términos al documento de acuerdo con el modelo de temas. Para ello es necesario valorar el valor gamma, el cual al mayor valor gamma existirá una mayor relación entre documento y tema, y se hace lo siguiente. Y también hicimos WordFish. Yo sé que a lo mejor son cosas raras, pero bueno, yo quería compartirlas porque es mi pasión. Mediante el aprendizaje no supervisado se buscó encontrar la posición política del marco curricular en comparación al modelo 2022. Es decir, comparamos este marco curricular con los otros para ver cómo funcionaba. Para ello se trabajó con WordFish, que sirve para estimar las posiciones ideológicas de partidos políticos. Entonces, como tenemos un modelo educativo 2011-2017 que fue construido desde la derecha y el marco curricular 22 desde la izquierda, quería ver si se parecían, al menos en visión política o no. Se utilizó dicho algoritmo para ver la posición de palabras, para lo cual se utilizó la tokenización de términos y se prosiguió con el siguiente código. Y aquí está el código que se utiliza. Y el cálculo de GLOS es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que ayuda a obtener las representaciones vectoriales de las palabras mediante la coocurrencia de las palabras, es decir, las palabras que aparecen juntas en una misma porción de texto, a diferencia del modelo de temas que se construyen con frecuencias. Y GLOB y Word2Vec usan un enfoque de redes neuronales para construir diversos vectores con las palabras. Para obtener información se agregó otra paquetería que es Text2Vec,
iGraph, Network, BizNetwork, Network D3 con el siguiente lenguaje de programación y aquí está. Entonces, después de todo esta técnicamente más de media hora platicándote cosas que a lo mejor unas cosas ni te gustaron, no se hicieron raras, pero a mí me gusta, te voy a compartir los resultados. Los resultados del Plan de Estudios 22, 2017-2011, que es la estilometría. Como se puede observar en la tabla 1, el documento con más palabras es la propuesta 2017, con una densidad de vocabulario de 0,10. Ahorita explico qué es la densidad de vocabulario. En total, el 2017 podemos decir que es el más ancho, es decir, tiene más palabras. Aunque la propuesta 2022 tiene menos palabras, esta posee más palabras únicas, arrojando una densidad de vocabulario mayor en este caso por 2 centésimas o 2 décimas. En cuanto a la estilometría, se encontró que el 2011 posee 6.351 sustantivos, 2.478 adjetivos y 2.173 verbos. Y aquí pongo eso, ¿no? El modelado 2017 posee 9.610 sustantivos, 3.875 adjetivos, 3.180 verbos. Finalmente, 2022 asume 8.735 sustantivos, 3.335 adjetivos y 2.546 verbos. Esto de la estilometría, ¿para qué sirve propiamente en este análisis de texto? Para conocer la diversidad léxica de un documento. Esta se calcula en relación con las palabras únicas entre el total de palabras de dicho documento. Vamos a intentarlo decir de manera más clara. Aunque el documento 2017 tiene muchas más palabras, porque tiene más palabras que el 2011-2022, no tiene tantas palabras únicas. ¿Por qué? Porque el 2022 posee más palabras únicas, es decir, su diversidad de lenguaje es más alta que el 2017. A lo mejor por eso sería un poco más difícil comprender uno u otro. Eso es una afirmación complicada, pero suele ser que a mayor densidad conceptual es más complicada la comprensión de un documento. Pero si vamos a densidad, cuando medimos la densidad léxica del discurso, es más denso el discurso del 2022. Aquí tenemos la cantidad de palabras y la cantidad de palabras únicas. Si se dan cuenta, el modelo 2017, aunque tiene más palabras, aquí lo voy a poner, el modelo 2017 tiene esta cantidad de palabras únicas y palabras, digamos, tiene 40.911 palabras versus las 36.291, y el modelo, digamos, con menos palabras únicas, sí es el 2011. En densidad léxica es más fácil de leer el modelo 2011 que leer el modelo 2017, pero es de cierta manera un poco más interesante al menos en estilometría podemos decir que va ganando el modelo 2022 en su densidad, pero eso no define la calidad propiamente de la propuesta. Ahora vamos al TF y DF de los modelos educativos. Los modelos educativos tienen palabras características, como se pueden observar en la figura 1. El modelo 2011, la más representativa, es alumnos, tutoría, cívica, artísticas, por lo que nos podemos dar cuenta que este modelo se centra más en la disciplina de las materias. En el modelo 2017 se observan palabras características como supervisión, normales, obligatoria, directores, consejos, coordinación, que combinado con la lectura del mismo se concluye como un modelo centrado en la eficiencia dirigido por las autoridades educativas. En la propuesta educativa 2022, sus palabras características son territorio, mujeres, maestras, sujetos, COVID, reflexionando con la lectura que su intención es fortalecer más la visión de la comunidad y la equidad de género. Entonces, esto es el modelado TIF y DF, que técnicamente te va a decir las palabras más características o más representativas de cada texto. Entonces aquí está mucho Únete, que es una asociación civil, ¿no? Aquí es, digamos, de Claudio X González, tiene ahí cierta injerencia. Entonces digamos que había una injerencia civil. Está la visión de tutoría muy fuerte. Teatro, comienza a hablarse un poco más de esto. Geográfico, podemos entender género, habla ya de géneros, de cívica,
de artísticas, alumnos, que era muy lógico que surgiera. Entonces eso nos da a entender, aparte de la lectura comprensiva, cómo centra sus palabras o sus términos más característicos hacia las disciplinas. En cambio, el 2017 habla mucho de la supervisión, del acompañamiento, de la asistencia, de los directores, de la gobernanza, de la obligatoriedad. El 2017 comenzó a centrarse, maestras, maestros, en esta visión de eficiencia y de supervisión educativa. Ahí podríamos decir que comenzó un rigor administrativo más fuerte hacia la educación mexicana. Ahora, cuando nos encontramos con el modelo 2022, vamos a ver que territorio, sujeto, sexualidad, pandemia, mujeres, maestras, COVID, lo estandarizado, los hogares, comienza a meter más términos importantes como las mujeres. Y lo mismo podemos hacer, eso es en unigramas, es decir, en palabras. Cuando estamos hablando de bigramas, es decir, palabras juntas que aparecen y que tienen bastante fortaleza, tercer grado, semanas, hora, mes, segunda lengua, música, danza, volvemos a ver materias como formación física, español, artísticas, danza, asignaturas, como el modelo 2011, al menos sus palabras características están enfocados hacia las materias, y el 2017 repite técnicos escolares, media superior, planteamiento pedagógico, supervisión, educación media, autoridades educativas, asistencia técnica. Se convierte otra vez en una visión un poco más administrativa, al menos en palabras que resaltan. Y aquí en el 2022, campo formativo, manifestaciones culturales, relaciones pedagógicas, estructura curricular, educación estética, derecho humano. Nos vamos dando cuenta que cada uno tiene patrones diferentes y que no podemos decir que se parecen porque realmente no se parecen como tal. Entonces, aquí la interpretación con el proceso de bigramas para TF y EDF, los hallazgos fueron más reveladores. En el modelo educativo de 2011 surgieron como bigramas característicos los estándares curriculares, la segunda lengua, inglés, mostrando con mayor claridad que dicho modelo se centra en la especialización de las materias. El modelo 2017 dejó clara la importancia de una educación media superior, la formación continua, la supervisión escolar, y toma fuerza los consejos técnicos escolares, manifestando con mayor claridad la tendencia de un modelo centrado en la eficiencia, mientras 2022 tuvo elementos como medio ambiente, ejes articuladores, proceso formativo, campo formativo, comunidad, territorio, derecho humano, entre otros, por lo que se devela con mayor firmeza la visión que menciona el documento, una educación basada en la comunidad, favoreciendo la inclusión de personas que padecen desigualdad. Entonces, vamos a decir que al menos en TF y IDF creo que tienen cosas bastante interesantes. Sus palabras más características demuestran hacia dónde va cada uno. Modelado de temas, se utilizó una K de 5, la cual arroja 5 temas con 5 conceptos o 15 términos, más probabilidades de aparecer juntos. Es decir, modelado de temas son las palabras que más probabilidad tienen de aparecer juntas en ciertos patrones temáticos que tienen los temas, que tienen los documentos. Como se puede observar en la figura 2011, de acuerdo al pico o tema factor, el modelado 2011 encaja mejor en los temas 1 y 3, cuyos términos recurren son lengua, educación, desarrollo, aprendizaje, competencias, estudiantes, estándares, inglés y evaluación, etc. Entre otros términos, se puede decir que el modelo reafirmó una temática disciplinar y marca el inicio de una visión de competencias. Esto me permite a mí, como analista de este texto, darme cuenta que sí existe una visión muy clara hacia la disciplina y hacia la visión de competencias. Y aquí lo podemos ver, el modelado de temas. Aquí están los temas, miren. Aquí, si ustedes se asoman, este es un tema, es decir, que los documentos hablan de educación, lengua, aprendizaje, competencias, formación, desarrollo, estudio, estándares, secundaria. Este es el segundo tema, este es el tercer tema. Con eso encuentro los temas que se están tratando en todos los documentos, pero sobre todo con cuál factor o con cuál temática están encajando cada uno. Aquí esta gráfica, pero te la muestro, pero si no te preocupes, ahorita te la voy a leer yo. En cambio, el modelo 2017 se centra en el tema 2 y 4.
se centra en el tema 2 y 4. Este tema 2, el modelo 2017 se centra en este tema y en este tema. En estos dos temas se está centrando el modelo 2017. Y vamos a ver de qué hablan esos dos temas. Términos como educación, sistema, aprendizaje, formación, escuelas, modelo, docente, desarrollo, estudiantes, escuelas, trabajo, autonomía. Con las palabras de TDF y EDF se centró en un aprendizaje basado en la eficiencia y a su vez buscó una autonomía del docente. Ya se busca esta autonomía del docente. Finalmente, en el modelo 2022 se encajó en el tema 5, donde destacan, aquí está el tema 5. El tema 5, educación, niñas, estudiantes, aprendizaje, comunidad. Es donde más encajan los documentos, ¿ok? Donde más encajan los documentos. Términos como educación, niñas, estudiantes, aprendizaje, comunidad, escuela, saberes, social, proceso, maestras, desarrollo, currículo, por lo que se afirma que dicho modelo resalta el aprendizaje basado en la comunidad, dejando clara su filosofía desde una epistemología del sur. Entonces, no se parecen, técnicamente no se parecen y está claro hacia dónde va cada documento. Wordfish. Como se puede observar en la figura 3, los modelos 22 y 27 y 17 se polarizan. En cambio, el 2011 se quedó al centro con una ligera inclinación hacia el 2022. En cuestión de términos que están a la derecha en el modelo 2017, encontramos humanismo, supervisión, consejos, equidad e inclusión, así como términos que se agrupan a la izquierda del modelo 2022, comunitario, maestras, neoliberal, territorio, capital, por lo que se puede decir que la equidad, la inclusión y el humanismo son temas recurrentes desde el 2017 y en el 2022 trae consigo una propuesta diferente en terminología, puede identificar la epistemología del sur. Miren, déjenles explico, este está súper interesante. Aquí está el modelo 2017, se inclina hacia la derecha. Aquí está el modelo 2022, es decir, los que menos se parecen entre ellos son el 2022 y 2017. No se parecen. Entonces sí hay un cambio radical. Pero el que más se parece, digamos que el que queda en el centro es el modelo 2011 y se acerca de manera un poquito a parecerse al modelo 2022. Pero no, pues realmente no se parece mucho. Entonces, si nos vemos otra vez, miren, el 2017 habla de supervisión, consejos, humanismo. Comunitario, maestras y neoliberal. Son términos que marcan esta diferencia y al centro los términos que comparten comúnmente o que podría decirse que son iguales, que están justo aquí arriba de mi cabeza. Entonces, ¿se parecen en una visión política o al menos en palabras? No se parecen el 17 al 2022. Para generar el grafo, figura 4, se seleccionan algunas palabras características del 2011, como fueron calidad, estándares, lengua, docentes, con tal de tener una representación visual de términos clave y sus concurrencias en el texto. Como se pueden observar, la educación y el aprendizaje son clave en relación con los estándares. A su vez, los estándares están ligados al conocimiento de los estudiantes. Esto es otra manera de hacer temas. ¿En qué temas se centra? La docencia, los estándares, el conocimiento, la lengua, la educación, el aprendizaje va al centro y la calidad. También hay un tema de calidad, que eso si lo podemos ver a continuación. Listo, aquí se los voy a compartir. Miren, creo que, a ver, ¿cuál les estaba compartiendo? El 2011. Entonces quiero ver que lo vean dinámico. Aquí está el 2011 y aquí está estándares, las palabras que tienen que ver con estándares, las palabras que tienen que ver con conocimiento, las palabras que tienen que ver con educación, las palabras que tienen que ver con aprendizaje, con calidad, con lengua. Entonces aquí nos encontramos todo eso y aquí pudiera yo cambiarle la distribución. Vamos a ver cualquier cosita. Aquí miren, ahí se están moviendo las palabras, cómo se agrupan en temas, y bueno, solo es una manera más visual de entender la potencialidad de la minería de texto, cómo fuimos generando. El modelo 2017 tiene una figura diferente. El modelo 2017 nos podemos encontrar que la equidad comienza a sonar y está relacionada con la inclusión. El humanismo, que también es parte del modelo 2022, ya lo hablaba la visión 2017, calidad,
educación, aprendizajes, conocimiento, competencias, equidad, inclusión, humanismo. Ahí vemos que está el 2017. Y si nos vamos al modelo 2022, nos encontramos, fíjense cómo la importancia de la educación está al centro, los saberes se convierten en importantes, la comunidad, la calidad no deja de olvidarse, el diálogo, los ejes, y tenemos, digamos, una mayor cantidad de concentración, al menos en términos. Y hasta acá está la interculturalidad crítica. Es un poco más grande el grafo que pero es una manera de ver el texto. Entonces, finalmente llego a las discusiones y conclusiones y te las voy a estar leyendo. Trabajar con el corpus de los últimos modelos educativos en conjunto con la propuesta 2022 para transformar el texto en un número con un aprendizaje de máquina, potencia el análisis de clasificación temática que caracteriza a cada uno de los documentos rectores. Es importante recalcar que la combinación de la lectura reflexiva con minería de texto educativo permite tener una visión más completa, ya que ayuda a operacionalizar construcciones temáticas que no son visibles a simple vista, logrando investigar relaciones multivariadas para crear modelos de comprensión. Entonces ahí estoy de acuerdo con ese autor. Sobre los propósitos de la investigación, es decir, sobre obtener modelado de temas del marco curricular 22, en este caso el 17 y el 11, el preprocesamiento del corpus de documentos, la tokenización y la exclusión de palabras vacías permitió alcanzar de manera clara 5 temas. Recuerden que hablaba que se clasifican en 5 temas. De manera probabilística que mejoran la interpretabilidad del tema general. En cuanto al propósito 2, reconocer los términos más importantes del marco curricular 2022 del modelo 17 y el 11, con TDF, Wordfeeds, Word Embedding, fue posible entender con mayor claridad los términos característicos de cada modelo educativo. La intención era ver cuáles son sus términos que los hacen diferentes entre ellos, dejando clara la inclinación terminológica de dichos modelos educativos. Además, con Globe y Word2Vec se generó un grafo que ayuda a tener una visión más clara de cada propuesta educativa. El grafo es esta mapa medio raro, pero que es bastante interesante. En relación con otros autores, aunque no existe como tal una minería de texto similar educativa, porque busqué y no había, podemos encontrar autores como Leonicio y Stray-Vigis que apuntaban desde hace una década al aumento de popularidad de hacer minería de texto con Wordfeeds para posiciones ideológicas, dejando ver de manera clara que los modelos 17 y 22 tienen una clara posición ideológica diferente por la alternancia de gobiernos. En cuenta a la experimentación de minería de textos con las ciencias sociales, Roberts reconoce que la construcción del modelado de temas es compleja en cuanto a crear modelos específicos, pero tiene aportaciones generales importantes. Sin duda alguna, la inteligencia artificial y el aprendizaje máquina no supervisado y supervisado seguirá avanzando buscando un aprendizaje profundo de los textos. El modelo de investigación propuesto puede apoyar futuros análisis de datos con minería de datos educativos, y no solamente en comparación de documentos educativos. Usar la minería de texto con el procesamiento natural del lenguaje para tener una visión apoyada en la inteligencia artificial de la evolución del sistema educativo de México apoyará la construcción de categorías integrando los análisis de lectura reflexiva. Es por ello que buscar un punto de neutralidad ideológica se convierte en una necesidad para analizar una cantidad considerable de documentos o miles de páginas. Con apoyo de la minería de texto se puede obtener una visión alterna mediante la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina no supervisado para observar regularidades que no están a simple vista del ojo humano, dejando bien claro que no se puede sustituir el ojo humano por la máquina, pero sí se pueden apoyar para establecer puntos de reflexión alternos a los tradicionales en el campo educativo. Además que un conjunto de datos más grande puede generar mayor calidad en el análisis con minería de texto. No se trata de posicionar a ningún modelo educativo como mejor o peor, sino comprender que es un momento social e histórico y que cada uno aportó valor. El modelo 2011 deja claro la importancia de las asignaturas y el surgimiento de las competencias con estándares de aprendizaje. 6 años después, en el 17, se fortaleció la equidad y la inclusión y más claridad en el trabajo por competencias con una edición de eficacia. Ahora, en el modelo 2022, plantea un reto diferente con una epistemología del sur, donde el aprendizaje parta de la comunidad
El aprendizaje en comunidad parece ser el camino de educación en los próximos años, ya que varios países de alto nivel educativo, con una visión política diferente, prestan atención a la comunidad, como lo es Singapur, China y Finlandia, por lo que México deberá poner su propio sello en esta visión de aprendizaje que rescata la comunidad como punto de partida. El reto quizás no se encuentre en la gestión de un programa o currículum educativo. El reto será cómo cambiar una visión constructivista a una visión humanista, crítica, con una epistemología del sur, para que los docentes logren, con apoyo de las autoridades, llevar a buen fin dicho marco curricular y plan de estudios 2022. Actualmente ya es plan y programas de estudios 2022. Como trabajo futuro se plantea analizar otros modelos educativos, así como la versión final que salga en México, con todas las aportaciones que ha dado el magisterio, seguir profundizando en posibilidades que aporte el procesamiento del lenguaje natural, como el análisis de ensayos, tesis, revisiones sistemáticas desde una visión de minería de texto. Y aquí comparto todas las referencias bibliográficas, pero que las pueden descargar y ustedes verlas sin ningún problema. Como pueden ver, maestras, maestros investigadores de metodología de investigación paso a paso, la intención de este artículo fue mostrar cómo se utiliza la inteligencia artificial para conocer o dar lectura a los documentos de una manera diferente. El 2011 habla mucho de la disciplina y la competencia como tal y los estándares curriculares, algo que es claro porque de eso se trataba, ¿no? El 2017 ya hablaba de inclusión y ya hablaba de esta equidad y ya hablaba de las inteligencias emocionales y ya hablaba del humanismo. Por luego entonces no es algo que surja de la parte del 2022, pero el 2022 viene a fortalecer estas visiones de equidad, de inclusión, de igualdad de género y meter su sello con otro paradigma que no es constructivista, desapareciendo de la importancia las palabras competencias y también hace una crítica a la visión neoliberal. Entonces, maestras, maestros y miembros de Metodología de Investigación Paso a Paso, espero les haya gustado este video de técnicamente 1 hora y espero haya generado alguna reflexión, alguna duda. Un abrazo, un saludo y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.